Empezamos. Acá vamos a plantear el ejercicio 77 y vamos a explicar algunas cosas, reglas básicas para resolver los circuitos. Entonces, aquí estoy copiando el ejercicio, poniendo los datos, como lo están viendo. Fíjense que acá hay dos mallas, en verdad hay tres, ahora vamos a ver. Pero la cuestión es que cuando tenemos más de una fuente, no podemos resolver como el ejercicio que les resolví el otro día. Bueno, este problema, el 77, dice, sabiendo que R vale 2 ohm, yo acá le puse número 1, 2, 3, 4, por eso le puse acá, ven como dice acá, R sub I, 2 ohm, y las E sub J 10 volt, o sea, tanto la E2 como la E1, las dos valen 10 volt, ¿sí? Bien, entonces, la idea acá no se puede resolver aplicando ley de Ohm directamente, o reducir todo a una resistencia equivalente y luego calcular las corrientes y luego empezar a ver con ley de Ohm y ya está. No, acá hacen falta las dos reglas de Kirchhoff y por supuesto la ley de Ohm siempre, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente es plantear las reglas de Kirchhoff. Para eso tenemos que recordar o saber alguna nomenclatura, que digamos, el lenguaje familiar para este tipo de ejercicios o de temas. Por eso es que vamos a hablar de ramas, de bornes, como dice acá, por ejemplo. Yo puse borne, acá, es un extremo de un elemento de circuito el cual sirve para interconectarlo con otros elementos. ¿Ven? Entonces acá tenemos el borne A, el borne B, es como un punto de conexión, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de una bornera de conexión, donde puede ser que tengan tornillos. Bueno, es porque justamente ahí se conectan los cables, ¿sí? Cables o terminales, ¿sí? de los componentes. Los componentes que nosotros vamos a usar son resistores, fuentes o baterías y inductores y capacitores, no más de eso, ¿sí? Por ahí alguna vez alguna que otra luz o algo así, pero no vamos a... Esos son los únicos que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, habiendo hablado de borne y ya teniendo una idea acá con este ejemplito de lo que es borne, vamos ahora a hablar de rama. Una rama es un segmento de circuito en el cual posee dos bornes de conexión, ¿sí? Por ejemplo, estas que están acá. ¿Ven? Si acá tengo la resistencia esta que está acá, R, ¿ven? Justamente la rama es de A a B, rama AB, a eso se lo puede considerar rama. Lo mismo una fuente, se puede considerar rama, o una sucesión de elementos conectados en serie, digamos, ¿ven? En este, como puse acá, rama JK, si este es el borne J y este es el borne K, bueno, ahí tenemos la rama JK, que particularmente es una rama que se compone por un resistor y un capacitor, ¿sí? Vamos a ver si hoy empezamos con capacidad también, vamos a ver. En principio tenemos que terminar con circuitos. Y bueno, acá lo mismo, pero la rama FG, acá hay un inductor y un resistor. Después vamos a ver lo que es esto más adelante cuando veamos magnetismo. Nodo o nudo es todo punto del circuito donde se conectan tres o más ramas y desde el punto de vista eléctrico puede considerarse como todo punto del circuito cuyo potencial desea ponerse en evidencia. Esta segunda definición, o sea, lo más importante para nosotros es esto. Con esto es suficiente, creo. Es todo punto del circuito donde se conectan tres o más ramas. Y acá tenemos los ejemplos. Acá abajo. ¿Ven? Tenemos esta fuente, esta resistencia, este capacitor y el nodo A. ¿Ven? Nodos, el A. Acá este nodo que no le puse nombre, qué sé yo, M. ¿Ven? Acá tengo cuatro ramas que convergen. ¿Ven? Ejemplo de nodos en el ejercicio número 77. B y E. A ver, vamos para arriba. El B, ¿ven? Y el E. Ahí están los nodos. ¿Estamos? ¿Estamos bien? A ver, después hay otros bornes, o a ver, en el sentido amplio también se podría nombrar a G, a C, D, F como nodos, por así decirlo, porque se podría decir que la rama FG es la de la fuente, después la GB es la de R1, la BC es la de R2, etcétera, etcétera. Pero a fines prácticos,
nodo es donde convergen tres o más ramas, ¿sí? Porque si fueran dos ramas, ven acá, el C, acá convergen dos ramas, la rama BC y la rama DC, ¿ven? Pero es un cable prácticamente. Entonces, si bien en algunos casos se podría mencionar como el nodo, bueno, uno no tiene por qué preocuparse, se entiende que está hablándose de ese punto, y es cuando decía acá esta definición, que es cuyo potencial, todo punto de circuito, cuyo potencial desea ponerse en evidencia. Pero en general el nodo es de tres, ¿sí? Tres ramas. Algunos autores por ahí mencionan dos, como les dije recién, pero por lo general es de tres, y para nuestro caso vamos a ver tres. Tres o más, 4, 5 ramas que convergen. Muy bien. Malla es el conjunto de ramas que forman un bucle o camino cerrado en el gráfico lineal de un circuito. Se aclara esto de lineal, que todos van a ser lineales, los que vamos a ver nosotros, porque podría tener estructuras cúbicas, ¿sí? Pero en lineal, plano, ¿sí? En este caso, como los que vamos a ver nosotros, una malla es todo camino cerrado, bucle o camino cerrado. Fíjense, acá yo puse unos ejemplos de malla en el ejercicio número 77. Bueno, vamos a verlo directamente, ahí está escrito, ¿ven? Fíjense, tenemos la malla B, C, D, E, o sea, esta que está acá. Acá tenemos una malla, la que yo llamé 2. Después acá tendríamos otra malla, la que yo llamé 1, ¿sí? Y después, miren, tenemos otra malla, que es esta. ¿La ven? Si en general se tienen n mallas o bucles interiores, ya lo tengo marcado y todo, entonces se aplicará la regla de las mallas de Kirchhoff a los n mallas interiores y la regla de los nodos de Kirchhoff a n-1 nodos. ¿Está? Entonces, si se aplica la regla de las mallas o de los nodos a un número mayor de elementos, solo se obtendrá información redundante. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? A ver, es muy sencillo. La cantidad de ecuaciones independientes, obviamente, que debo plantear en un circuito de ecuaciones de malla, primero voy a hablar de las ecuaciones de malla, tiene que ver con la cantidad de mallas interiores, que acá a saber cuántas son, 1 y 2, ¿se entiende? Porque la otra, la que yo había puesto en rojo, era el exterior. ¿Estamos? A ver, ¿qué quiero decir? Estoy hablando del número, no que tienen que ser las dos amarillas, esta, la 1 y la 2. Yo podría agarrar la roja y cualquiera de estas dos de adentro. El tema es que solo con 2 me alcanza. Con el tema de los nodos, fíjense lo siguiente. ¿Cuántas ecuaciones de nodo tengo que plantear en un circuito? Bueno, muy simple. Es justamente, una vez que saco el número de mallas interiores, le resto 1. En este caso particular, fíjense, son 2 menos 1, 1. O sea que tengo que plantear una ecuación de nodo. ¿Cuál planteo? ¿En B o en E? Cualquiera de los dos. Si se fijan es lo mismo. Miren, acá en B va a haber una corriente que viene por acá, supongamos I1. Después va a haber, ponele otra corriente que venga por acá, I2. Y acá va a estar esta corriente que va a salir. Si dos entran, la otra sale, pero no podrían entrar las tres. ¿Se entiende? Yo si quiere, uno podría poner eso, pero después va a obtener un resultado algebraico con un signo menos en alguna de las corrientes, que va a querer decir, lo cual va a significar que esa corriente es al revés, tiene sentido contrario al adoptado o asumido desde el vamos. ¿Tá? Entonces, fíjense lo que les decía, si I1, llamo esta, va hacia el nodo B, I2 va hacia el nodo B, y esta I3 sale del nodo B, esto después, ¿qué va a pasar? Esta I3 viene por acá y llega al nodo E. Y esta I2 tuvo que haber salido de acá también. Y esta I1 sale para allá. O sea, lo que quiero decir es que si acá, esta es I1, esta sigue siendo I3 y esta es I2, es lo mismo plantear acá que plantear acá. Si se fijan es lo mismo. Acá tenemos 1, 2, 3 mallas y la cuarta, que vamos a hacerla con el rojo, es esta. Esta sería la cuarta, ¿sí? Y después está esta, 1, esta, 2, y esta, 3. ¿Está? Entonces, n el número de bucles internos, de bucles o mallas, igual 3. La 1, la 2 y la 3 justamente. El rojo es la cuarta, la externa. Luego, m es el número de ecuaciones de nodos a plantear. Si tengo 3, dijimos que era 3 menos 1, 2.
Entonces, otro concepto importantísimo a tener en cuenta, el tema de qué son las corrientes independientes de malla. Bueno, las corrientes independientes de malla son estas que yo puse acá. ¿Ven? La I1 son aquellas corrientes, la I2 acá y la I3. ¿Por qué? Porque, fíjense, son las corrientes que circulan, o que se establecen, mejor dicho, por aquellas ramas que no son compartidas con ninguna otra malla. A saber, fíjense, la I1 va a circular por acá, por esta rama, o conjunto de ramas exteriores, ¿ven? Que no es frontera con, o sea, no comparte, esa rama no es compartida con ninguna de las otras mallas. Lo mismo acá, ¿ven? La I2, la corriente I2, es una corriente que se denomina independiente de malla. Y la I3, lo mismo, ¿ven? Porque la I3 irá por ahí. ¿Y cuáles son las que no lo son? Y bueno, justamente, ¿ven? La que yo llamé I5, I4 e I6, la corriente que circule por acá está compartida con estas dos mallas. Compartida quiero decir que esa rama pertenece a las dos mallas, ¿sí? Lo mismo esta I4. Esta I4 que está acá es compartida con estas dos. Y la I6, que circula por acá, también está compartida entre las mallas 2 y 3. Resolver el circuito significa justamente hallar las corrientes independientes de malla. ¿Por qué? Porque con esas uno después puede resolver todas resolver las otras corrientes. ¿Se entiende? Es por ese tema nomás. Entonces, bueno, ahí estoy borrando las internas. Bien. Entonces, fíjense acá, yo un poco lo puse I4, I5, I6. Vamos a ponerlas de vuelta porque se me borraron. Supongamos que esta sea I6, que esta sea I4. Estoy inventando, no sé si estaba puesto en esta manera, pero no importa, total es genérico. Habiendo aclarado todo esto, entonces ahora sí vamos a resolver el circuito. Fíjense acá el último comentario que yo había puesto acá. Para este circuito bastará plantear 3 ecuaciones de malla y 2 de nodo, un total de 5 ecuaciones. Acá, ¿ven? 5 ecuaciones que en verdad 2 ecuaciones van a servir para, en definitiva, llevar al sistema un sistema de 3×3, ¿sí? Porque a eso iba. A que en definitiva las incógnitas van a ser 3. Entonces, acá está el problema que estábamos haciendo, el 77, y entonces vamos a resolverlo. Lo que nos piden es, pregunta A, calcular la diferencia potencial entre A y B. O sea, entre A y B. Es como que yo quiero meter un voltímetro acá, ¿sí? Y precisamente lo que me están pidiendo es que el rojo del voltímetro, como me piden la diferencia de potencial entre A y B, es la de B menos A. Por lo tanto, el rojo va a ir acá y el negro va a ir acá. ¿Está? Esto es lo que me están pidiendo, que yo mida eso. Para ello voy a tener que resolver el circuito. ¿Qué quiere decir resolver el circuito? Lo vuelvo a repetir. Quiere decir hallar las corrientes. Las corrientes. ¿Para qué? Para poder plantear justamente esta diferencia potencial. Porque fíjate, si acá está esta señorita en el punto F, ¿sí? Acá abajo, y quiere saber esta diferencia potencial, puede ir o por acá, desde F, G, B, o puede ir por E, B, o también puede ir por acá. Tiene fácilmente tres caminos para ir. Conviene ir por este. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo? La fuente 1, que es dato, ¿la conozco? Sí, perfecto, pero no conozco la caída de esta BR1. Para conocer la caída BR1 necesito la corriente de esta I1 que está acá. Y no hay forma de sacar en este ejercicio I1 sin sacar también I2 e I3, ¿sí? O sea, hay que resolver, o I2 por lo menos, I2, I1 y I2, las dos tengo que averiguar. O sea, sale planteando, hay que plantear todo para poder resolver el circuito, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Ecuaciones de malla, ya dijimos que para esta topología necesitamos plantear dos, en la malla 1 y la malla 2. A las mallas se las nombran con números romanos, por lo general, ¿sí? 1, 2. Entonces, ecuación de malla en 1, fíjense. ¿Qué es la ecuación de malla? Es la que me dice Kirchhoff, es la sumatoria de las diferencias de potencial, de las caídas, en esa malla, o de diferencia de potencial, la sumatoria en esa malla tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué digo? Me paro,
por ejemplo acá, donde está esta otra señorita, en G. Y digo, mira para abajo y dice, ¿dónde estoy? En G. Muy bien. Entonces, B sub G. Y ahora subo o bajo dependiendo la flecha. ¿Ven? Me encuentro con esto porque, algo que no dije, elemental. Lo primero que se hace es adoptar el sentido de las corrientes. Marcar el sentido que yo asumo, que creo, que van a tomar las corrientes. Puede que la pegue o que no, no importa. Porque en base a eso yo voy a plantear todas las diferencias de potencial y todas las demás cosas. No hay ningún problema que una corriente que me equivoque, porque igualmente si sigo fiel al álgebra y no cometo error matemático, después ya vamos a ver cómo la propia matemática me va a indicar que tal o cual corriente en verdad van en sentido contrario, ¿sí? Entonces, no me preocupo, lo que hago es asumo un sentido para las corrientes. Fíjense, acá yo le di I1, a I1 le di este sentido, a I2 le di este sentido, ¿ven? Y a I3 le di este sentido que está acá. Entonces, en base a eso, como les estaba diciendo, para plantear la ecuación de malla, si esta corriente de I1 va desde G hacia B, ¿ven? Entonces la caída es justamente, este está mayor potencial, por eso puse este más y este menos acá, y en R1 el potencial es así, la caída. ¿Se ve? Entonces, cuando... Bueno, lo mismo todos los demás, ¿ven? Si I2. Siempre la caída potencial es contrario a cómo circula la corriente. Imagínense una cascada con agua. Una catarata, una cascada. Si el agua cae de arriba para abajo, voy a ser obvio, ¿no? Y redundante, es obvio que el punto más alto está arriba. ¿Se entendió este ejemplito que se me acaba de ocurrir rápidamente? Si esto se entendió como son las caídas, ven, tengo todas las corrientes asumidas y las caídas correspondientes. Ahora, lo que está prohibido es equivocarse, digamos, en poner mal una caída. Por ejemplo, si uno ya puso una corriente así y uno llega a poner la caída para allá, eso sí, eso es un error matemático, eso está mal. Y cometés un error de esto y te cuesta el ejercicio. Lamentablemente nos pasa así. Es así. Porque en Kirchhoff, el Kirchhoff tiene que estar bien planteado, ¿sí? Entonces esto no. Tiene que ser recontra consistente, los sentidos adoptados de las corrientes con la diferencia de potencial o caída de potencial que éstas generan. También hay gente que no pone una miserable flecha, nada, y plantea directamente la ecuación. Bueno, ahí está más peligroso porque uno le da mucho más trabajo corregir, porque tiene que estar pensando lo que pensó el que escribió sin escribir nada, todo en la memoria. ¿Se entiende? Entonces recomiendo ser prolijos, hacerlo con tranquilidad. Entonces, BG, miro acá, BG, acá comienzo, luego que tengo menos BR1, entonces pongo menos BR1, ¿ven? Estoy acá. Luego llegué al nodo B, ¿sí? Luego ¿qué hago? Sigo, porque estoy recorriendo la malla 1, ¿está? Entonces voy de B hacia E, ¿y con quién me encuentro? Con menos BR3. Entonces acá está menos BR3, ¿bien? Luego estoy en E. Esta chica quiere volver al punto donde salió, que era G. Entonces atravieso luego BR4, por eso es que tengo menos BR4, ven los menos correspondientes, y llegué a F. Y en F, ¿qué hago? Subo el potencial desde el menos de la batería, ven que estoy acá, hacia el más, con lo cual pongo más E1. Y luego llegué a ¿dónde? A BG, o sea que todo eso que hice es igual a BG. Esto lo pongo por esta vez porque es para mostrar, pero es bien redundante, porque fíjense, esto es lo mismo que decir lo que decía Kirchhoff, que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de un bucle o de una malla tiene que ser igual a 0. Fíjense, BG, si paso este BG para el otro lado, BG menos BG es 0. Y en definitiva me quedaron todas las caídas de potencial iguales a 0, ¿sí? Pero esta es una forma interesante de plantear para cuando tengo que plantear diferencias de potencial entre dos nodos o dos bornes, y no está de más ponerlo de esta manera, así, Bueno, entonces vamos ahora a ver la otra ecuación, que es la que surge en la malla 2. Ahí hay un muchacho acá que lo que quiere es dar la vuelta. Puedo recorrerla para cualquier lado, ¿sí? Eso no es importante, mientras sea fiel a la convención. Fíjate, acá lo primero que me encuentro es E2, o sea que subo porque voy de menos a más, ¿sí? E2. Entonces por eso, primero miro y digo ¿dónde estoy? En BD, más E2, luego más BR2, porque voy a favor, ¿ven? Más BR2,
dado que la corriente es contraria, menos BR3, porque me choco con esta, menos BR3, y ya estoy en E, que es lo mismo que en D, o sea que pongo igual a BD, que como les dije antes, lo que hay que hacer es, o directamente poner igual a 0, no pongo el primer potencial ni el último, porque son potenciales absolutos, o sea, no son diferencias, es el potencial del punto en el cual estoy partiendo, es como de referencia, ¿sí? Entonces, si lo pongo, bueno, cuando vuelvo y pego la vuelta voy a volver a escribir el mismo desde el otro lado del igual. O bien, no pongo y planteo simplemente las diferencias e igualo a 0. Entonces, habiendo planteado estas dos ecuaciones, 1 y 2, ahora trabajo con ellas y después, o planteo la de nodo, así ya está, y después trabajamos. Miren, las ecuaciones, o la ecuación de nodo, ¿dónde la planteé? Y elegí el nodo B, acá arriba, ¿ven? Entonces al nodo B, ¿qué pasa? Le llega I1, y salen I3 e I2. Entonces pongo más I1, menos I2, menos I3. Bien. Entonces ahora ya tenemos las tres ecuaciones. Estas dos, ¿sí? Y la de nodo, que es esta que está acá. ¿Estamos? Entonces, fíjense, trabajamos con 1 y 2. ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, como les decía, BG con BG se va, dejo E1 de un lado y paso todo el otro del otro lado. Ahora obtengo las diferencias potenciales, las obtengo en función de las corrientes, por eso es que multiplico I1 por R1 para obtener BR1. Ven acá, BR1 es I1 por R1. I3 por R3, ¿quién es? Es esta caída BR3, ¿sí? E I1 por R4, fíjense acá, I1 es esta, ¿ven? Esta I1 que está acá, también está acá, ¿ven? I1 deja de ser I1 en el nodo B, porque ahí aparece I3, porque se combina I1 con I2, y ahí aparece esta I3, que en definitiva I3 es I1 para este lado e I2 para aquel, ¿ven? Esto que estoy haciendo es como que uno rota en un lado, otra rota en otro, en definitiva ganará alguna de las dos, y eso es lo que es I3. Entonces, eso era importante entender, que acá abajo, R4, fíjense que I1 es la corriente independiente de malla, como les decía, ¿ven? De la malla 1, de la izquierda. E I2 es la corriente independiente de malla por la derecha. ¿Se ve? Entonces, les decía que lo último que nos queda por justificar es este, I1 por R4. Y ya volvimos acá y ya está, porque la fuente ya lo habíamos considerado antes, la E1. Entonces, operamos de acá y nos queda que E1 es igual a esto que está acá. Fíjense que acá tenemos I1, I3 e I1. Vamos con la ecuación 2, esta. Acá que tenemos en la 2, BD, habíamos planteado más E2 menos BR2, bueno, en definitiva, de 2', ¿qué nos queda? E2 del miembro izquierdo y tiramos todo esto para el otro lado, ¿sí? BD menos BD se va esto. Y después que te queda más BR3 menos BR2. ¿Ven? Otra vez, reemplazamos BR3 y BR2 por lo que corresponde, por las corrientes correspondientes, que en este caso van a ser I3 e I2. I3, ¿ven? Por R3 es BR3, que es esta que está acá. E I2 por R2 es esta BR2. ¿Ven? Fíjense que acá I3 no es corriente independiente de malla. Por eso es que vamos a tener que ayudarnos con esta ecuación para reemplazar ahí. ¿Se ve? Lo que decía es esto, que esta ecuación de acá es la que vamos a meter ahí para reemplazar y bueno, resolver. O bien directamente hacer un 3×3 como puse acá. A ver, no, acá lo simplifiqué, está bien. Fíjense. Entonces reemplazamos por los datos. Los datos es simple, la resistencia vale 2 ohm, todas las R valen 2 ohm y las fuentes valen ambas 10 volt. Entonces, ¿ven? Puse acá sistema de ecuaciones lineales, ¿ven? Y lo armé así, fíjense. E1, la ecuación 1', esta es E1, que son 10 volt, es I1 R1 más R3 por I3 más I1 R4. Entonces I1 puede salir factor común, ¿ven? Tanto de acá como de acá, o sea que es la suma de
R1 y R4. Como cada una vale 2, 2 más 2, 4, y por eso es que está este 4 acá. Y 4, o sea, 4 por I1. Y acá le puse ohm para mostrarles que uno, bueno, para mostrar que estamos en las unidades. Después, con la práctica, si no lo ponemos, a ver, no es que va a pasar nada, pero bueno, dimensionalmente hablando tendría que estar el ohm, porque estos son 4 ohm, ¿sí? 4 ohm por I1 ampere me da en volt, que es lo que está acá para ser consistente, ¿está bien? Bien, entonces, por otro lado, ¿qué teníamos? Estas dos y después me queda I3 por R3. Bueno, R3 vale 2, entonces 2 ohm, ¿ven? Por I3. Y esto es igual a 10 volt, que es E1. ¿Estamos? Bien, vamos con la otra, o sea, con esta E2. E2 vale 10 volt también, acá están los 10 volt. ¿Y qué tengo del otro miembro? I3 por R3, o sea, 2 por I3. Esto surge de restar, mejor dicho. Resté a la 1 la 2. Si resto a la 1 la 2, fíjense, 4 y 1 menos ningún y 1 queda 4 y 1. 0 y 2 menos 2 y 2 te va a quedar 2 y 2. ¿Ven? Y 2 y 3 menos 2 y 3 te queda 0 y 3. Y 10 menos 10, 0. ¿Ven? Bien, hasta acá estamos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tengo y1 y 2. ¿Qué implica esto? De acá simplemente, fíjense, puedo relacionar al toque y1 y 2 y ponerlas en función, una en función de la otra. No hice esto que estaba por decir, así que de esto olvídense. Porque se podría haber hecho, a ver, no es que hay una forma. Esto lo sacamos. Resolví de otra forma. Ok. Bueno, entonces acá tenemos una relación. Y después, fíjense, de esta otra, de la 3 vamos a llamarle, de esta, I1 menos I2, menos I3 es igual a 0, es lo mismo que esta 3' de acá. En definitiva, lo que hacemos acá, a ver, es I1 y reemplazo por esto, porque fíjate, I2 es menos 2 y 1. Entonces, lo que hago es esto, ¿ven? I1 menos I2, o sea, menos I2, que es todo esto es I2. ¿Ven? Entonces al reemplazar me queda otra relación, que 3 y 1 es igual a I3. Y bueno, ahora reemplazamos en la 1. Hay distintas formas, si quieren pueden usar el método de eliminación de Gauss, pueden resolverlo con la calculadora, no hay problema, no. Usar el método de Cramer, no lo vamos a explicar, son cosas que se ven en álgebra, método de eliminación de Gauss o sustitución, igualación, cualquier forma que quieran usar, método válido para resolver el sistema, lo pueden usar, pueden resolverlo incluso con la calculadora, no es un problema ese. El tema que tiene que estar bien planteado, ¿sí? Bien, entonces fíjense, en definitiva, ¿qué quedó acá? Reemplazamos en la 1, nos va a quedar 4 y 1 ohms, ¿ves? 4 y 1 ohms, más 2 por I3, que I3 dijimos que era 3 y 1, ¿ven? Entonces reemplazo por 3 y 1 y 3. Entonces me queda todo en función de I1, igual a 10 volt, ¿sí? Estoy mirando esta, ¿ven? Acá. Entonces, haciendo esto, ¿qué me queda? Que I1 es 1 ampere. Y ya tengo I1 resuelto. Teniendo I1, lo puedo meter acá, lo meto allá y obtengo las demás, ¿sí? Fíjense, I2 es menos 2 I1. Si I1 es 1 ampere, I2 es menos 2 ampere. Fíjense este menitos. ¿Qué quiere decir? Este signo menos está indicando que el sentido real de la corriente I2 es contrario al asumido. ¿Ven? E I3 es sencillo. I3 es 3 veces I1, o sea, 3 veces 1 ampere, 3 ampere. Esta estaba bien. O sea que la que pusimos en forma incorrecta, sin saberlo, fíjense, la I2, vamos a mirar, a chusmear un poco acá, esta I2, en verdad, tiene sentido para allá. ¿Se ve? Tiene sentido para allá. Porque el álgebra nos dijo eso, la matemática. La I1 está correcta y la I3 está correcta. Bien, ¿hasta acá se entendió esto? Entonces, ahora sí estoy en condiciones de, digamos, resolver el punto A, que era la diferencia de potencial. Fíjense, nos pedían cuál es la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, entonces digo, BA, o sea, me paro en A, como esta chica que está acá, se para en A o en F, que ven es que es lo mismo, es el mismo cable.
Me paro en A, subo E1 y luego me choco con BR1, ¿sí? Menos BR1. Y ya llegué al B. Entonces eso es lo que voy a escribir. Fíjense. BA más E1 menos BR1 igual a BB. ¿Ven? Con lo cual ahora me planteo la diferencia que me interesa. ¿Cuál me interesa? Y BB menos BA. Y bueno, a BB le resto BA. ¿Ven cómo es importante acá para cuando como les dije antes, para cuando tengo que plantearme una diferencia en particular? Bueno, entonces ¿qué me queda? E1 menos I1 por R1. Reemplazo cada una de las cosas por lo que es. Fíjense, I1 era 1 ampere. Entonces 1 ampere por 2 ohm, y obtengo 8 volt y listo. La pregunta B es: si A y B se unieran con un conductor, ¿en qué sentido circularía la corriente? Bueno, creo que con lo que expliqué de la catarata ya está, ¿no es cierto? Si yo conecto acá, uno acá con un cable, estoy haciendo un cortocircuito. ¿Qué quiere decir un cortocircuito? Cuando uno dice cortocircuito piensa en una explosión. No es siempre una explosión. Simplemente que, por lo general, un cortocircuito en una casa o cuando se habla con tensiones altas, bueno, pueden generar explosiones. La pregunta B es prácticamente obvia. Si 8 volt es BB menos BA, entonces, miren, estoy acá. Entonces, BA menos BB es igual a ¿cuánto? A menos 8 volt. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? En definitiva, A quién es, arriba o abajo, y B quién es, arriba o abajo. Ese es eléctricamente hablando, ¿no? Obviamente. BB está a mayor potencial que A. Por supuesto, como dijo acá Walter, el voltímetro va a marcar 0 volt, está bien, pero antes de que yo, cuando ni bien hago el corto, ahí fluye la carga y empieza a circular corriente, ¿sí? Por supuesto que una vez que se establece la corriente, no hay diferencia de potencial entre esos dos puntos porque los estoy poniendo al mismo potencial. Es correcto lo que había dicho Walter. Pero ojo que los dos puntos, si yo saco el cable, vuelve a estar en equilibrio y sí hay diferencia de potencial. Podría no haber, ojo. Puede ser que haya un circuito, pero tranquilamente te pueden preguntar esto en un parcial, un ejercicio. De hecho, yo me acuerdo que tomé uno sin querer, salió así, que estaban los dos al mismo potencial. Entonces, si vos ponías un cable, no circulaba corriente para ningún lado, ni de A a B, ni de B hacia A, ¿tá? Ahora, como nosotros vimos que hay diferencia, porque en el punto A te están pidiendo, calcule la diferencia, y no es 0, sino que existe diferencia, listo, se acabó. Si hay diferencia, quiere decir que hay una altura, y si vos tirás agua en la Tierra, la gravedad es G igual a 9,81 metros por segundo cuadrado, punto, va a caer. ¿Se entendió? O sea, si hay una diferencia de altura, listo. Hay una diferencia de energía potencial. Entonces acá, a nivel eléctrico, lo mismo. Si hay una diferencia de potencial eléctrico, listo. Va a haber carga que, si vos unís, va a fluir tranquilamente carga. Por ende va a haber corriente. ¿Está? Entonces yo había puesto esto. Si hiciera un cortocircuito entre los bornes B y A, la corriente circularía desde el nodo B hacia el A debido a que el potencial de B es mayor que el de A. Listo, vamos al problema 76. Acá se tiene un reóstato o un preset o simplemente un resistor variable que yo puedo ajustar. ¿Ven? Ahí lo paré. Esto que está acá es un resistor variable. O sea, es un resistor que yo puedo ajustar la resistencia. Te piden calcular el valor que se le deberá dar a R para que B a B sea igual a 10 volt. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo es esto? Este resistor variable yo lo puedo setear de alguna manera para que justamente entre sus bornes haya los ohms que quiero que haya. Supongamos que acá, entre 1 y 2, tengo el 30% de R, acá va a haber el 70% de R. ¿Sí? Entonces, si yo conectase algo entre 1 y 2, voy a obtener el 30% de R, por ejemplo, dependiendo de donde esté seteado el cursor. Y acá entre estos dos voy a tener el 70. Estoy dividiendo la resistencia de esa manera. Si estoy entre 1 y 2 y la flecha esta la llevo toda para allá, bueno, voy a obtener la totalidad. Y si la llevo toda para acá, no voy a obtener nada. Entonces, para yo poder calcular en este circuito cuánto le tengo que dar a esto para que acá hayan 10 volt, o sea que este va a ser
más y este va a ser menos, ¿sí? Porque fíjense que otra vez el minuendo y el sustraendo, esas dos palabritas mágicas, si esto menos esto es positivo, quiere decir que esto está mayor potencial, está mayor que este, ¿está bien? Entonces esto que dibujé acá en naranja es lo que tiene que pasar. ¿Por qué digo esto? Y porque es muy importante para luego poder plantear correctamente. Seguimos, entonces yo qué hice acá, planteé, fíjense acá hay dos mallas, ¿ven? Acá tengo la de la derecha y la de la izquierda, a ver qué puse, asumí corrientes, ven ahí está, 1 y 2, ¿ven? En celeste. Entonces en la malla 1 yo asumí esta corriente I1, que la fuente 1 impulsará, digamos, así, porque se me ocurrió. Y en la 2 al revés, la corriente I2 sale así en este sentido, antihorario, digamos. Y luego planteé las caídas de potencial correspondientes. Entre A y B, entre este, voy a usar el puntero así sin escribir como hacía antes. Y total creo que ustedes se ven, si yo lo muevo, ven ahí estoy dándoles vueltitas a minúscula, al nodo, se ve perfecto. Así que es como si estuviera con mi mano señalando en el pizarrón. Entonces, entre A minúscula y B minúscula, fíjense, este B minúscula es igual, es el mismo cable que este B mayúscula acá, ¿ven? Y este A minúscula es el mismo cable que este A mayúscula que está acá. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que si acá tiene que haber 10 volts, como me lo están pidiendo como por el enunciado, quiere decir que, fíjate, esto está en paralelo, esta rama está en paralelo, la de R2 está en paralelo con la RB en serie con la E2, con la fuente, ¿ven? Esta otra rama, y a su vez está en paralelo con esta rama A, B, pero la que consta de la fuente E1 en serie con la resistencia R1. ¿Se entiende? Dicho de vuelta, E1 con R1 están en serie y a su vez esa rama está en paralelo con estas otras dos, con la del reóstato RB y E2 y con la de la resistencia 2, ¿sí? Con lo cual un voltaje en paralelo, o sea una diferencia potencial en un paralelo, es la misma para cada una de las ramas que justamente están en paralelo. Entonces eso es importantísimo para luego entender y saber plantear. Por eso es que, fíjense los planteos que hago acá. BR2, fíjense, este BR2 es este. BR2 es igual a BB menos BA, que es igual a BAB, que es igual a 10 volt. Eso es dato. Entonces ahora digo, I2 por R2 es 10 volt. Con lo cual, de acá, ya no más de acá, despejo I2, que es 1 ampere. ¿Ven? Hago 10 volt dividido R2, que es dato también, acá es 10 ohm, 1 ampere. Entonces seguimos planteando las otras ecuaciones. ¿Qué tengo que plantear acá? Y acá es lo mismo de hoy. Tengo dos mallas internas, ¿no? Por supuesto está la tercera que es la de afuera, pero tengo dos mallas. Entonces, quise hacer este ejercicio, pues es un ejercicio donde ya la cosa cambia, porque acá me están diciendo en qué valor tengo que setear a este resistor variable para que se cumpla esta condición de voltaje. Entonces, es otra cosa distinta a lo que venimos teniendo. Bueno, ahí puse a esta señorita que está paradita ahí y digo, bueno, si fuera caminando hasta encontrarse con el chico que está allá arriba, fíjate que se debe cumplir. Se debe cumplir que BB más E1 menos BR1 sea igual a BA. Por lo tanto, BB menos BA, todo minúscula, es igual a eso que pongo ahí. Fíjense. Recorrido de la nena. Asimílenlo, a ver si lo ven bien. El potencial en B más E1 menos BR1, esto es igual a BA. Llegué a BA. Recuerden que otra vez I1, a ver, ¿por qué yo puse así I1? Bueno, lo elegí, no lo sé a priori cómo es. La que sí estoy seguro cómo es esta I2. Esta sí, no cabe duda, ¿se ve? Esta no cabe duda. Y en verdad, les digo la verdad, me estoy mirando ahora, esta I1 también es obvio que va para allá ahora, pero, a ver, ¿por qué? Porque, fíjate, E1, mira, esto es lógico, E1 es 30 volt, si a mí me dicen que tiene que haber 10 acá entre A y B, fíjate, 30, si esta corriente fuese al revés, esto en vez de restar, subiría y sería más de 10, porque sería más de 30, yo sí o sí tengo que restar, entonces no cabe duda que esta E1 manda corriente hacia allá y acá se genera una caída tal que estos 30, es más, ya te digo cuánto tienen que caer acá, tienen que caer 20, ¿sí? 30 menos 20, entonces te va a dar 10 entre A y B. Por otro lado, vemos que se deberá cumplir que menos I3 por RB más E2 es igual a 10, que es el recorrido del nene.
fíjense, este muchacho que está acá en A, si viene para acá abajo, para B, ven que está toda esta trayectoria que puse en punteadito, en verde en punteadito. Bueno, eso quiere decir que la caída, fíjense, acá yo puse I1 para allá, I2 va para allá, I1 más I2 es I3, ahí hay una ecuación de nodo, ¿ven? Entonces I1 más I2 es I3, o sea, I3 es obvio que va para abajo, no cabe duda, si I1 lo asumía allá y I2 así, I3 tiene que ir para abajo. Entonces, I3 genera una caída en RB que va a ser para arriba, así, B3, ¿ven? Entonces, este nene va a ser BA menos B3 más E2, que es lo que estábamos planteando acá. ¿Ven? Menos BR3, o sea, I3 por RB, más E2 es igual a los 10 volt, que es esto. Es más, es como hacer un Kirchhoff acá, en definitiva, porque es I3 menos I3 por RB, ¿ven? Menos B3, más E2 menos estos 10 volt igual a 0, o dicho de otra manera, poner los 10 volt de este lado. Por eso puse acá recorrido del nene. Después, ecuación de nodo, fíjense. En el nodo A, la ecuación de nodo es la que estaba diciendo. I1 más I2 es I3. ¿Ves? I1 menos I3 más I2. I1 más I2 es igual a I3, es lo mismo. De acá surge esto de que I3 es igual a 4 amperes más 1 es porque ya resolví lo otro. Fíjense, ya habíamos dicho que I2 vale 1 y que I1 vale 4. ¿Ven? Lo habíamos deducido de lo de antes. Por eso dije que este es más fácil. Entonces con estas dos saco I3 que es 5 amperes. Entonces ahora sí voy a poder sacar RB. ¿Ven? Porque ¿qué digo? Digo lo siguiente de acá. Que E2 menos 10 volt, esto lo paso para el otro lado, va a ser igual a, dividido I3 va a ser igual a R3, a RB. Lo ven, de acá lo estoy sacando, deduciendo. De acá deduzco esto que está acá. Y obtengo que tiene que valer 2 ohm. ¿Se entendió? ¿O alguna duda hasta acá? Vamos a un ejercicio con 3 mallas interiores. Y acá está. Este problema no está en la guía, lo traigo de otro lado. Fíjense. En este caso tengo las 3 mallas. 1, 2, 3 mallas interiores, ¿sí? Con lo cual son 4 en total. 1 es la de afuera y 3 de adentro. Fíjense acá, según lo que hemos visto en la teoría, deberé plantear 3 ecuaciones de malla y 3 menos 1, 2 ecuaciones de nodo. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, pero solamente en 2 deberé plantear porque las otras 2 si no serán redundantes. ¿Estamos bien? Entonces, manos a la obra. Lo que estoy pidiendo acá es que hallen todas las corrientes presentes en el circuito. O sea, a saber, I1, I1, I2, I3. Estas son las independientes de malla. Y después hay que hallar I6, I4 e I5. Esas son todas las corrientes. Son 6 corrientes. ¿Ok? Bien. Después en el punto B dice, calcule la energía disipada por el resistor R6 al cabo de 5 minutos. ¿Sí? En R6 me piden la energía si el tiempo es sin que transcurre 5 minutos. ¿Estamos? Es todo lo que hay que hacer. Entonces vamos con el tema de las corrientes. La idea es obtener las 3 corrientes independientes de malla para luego poder calcular las demás corrientes. Muy bien. Ecuaciones de malla, acá está 1, 2 y 3. Planteamos en 1. Otra vez, ¿dónde está la malla 1? Acá. Tenemos a este personaje que va a recorrer la malla 1 porque, en otras palabras, va a plantear la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las diferencias de potencial a lo largo de un bucle tiene que ser igual a 0. Y es lo que hace. Directamente, ven, acá ya no estoy poniendo el potencial propio donde estoy parado, ese absoluto de donde estoy pisando, sino que directamente pongo diferencia de potencial. Al atravesar al resistor R1, me encuentro con menos BR1. Por eso es que lo pongo acá, ¿ven? Menos BR1, más, porque voy de menos a más E1, menos BR2, ¿ven? Menos BR2, más BR4, llego acá y tengo más BR4, menos BR3, y llegué a donde salí, igual a 0. ¿Se entendió? Por favor, si alguno no entiende, voy a borrar todos estos resaltadores que puse. Mientras voy borrando, si alguno no entiende cómo recorrí la malla, por favor me pregunta.
¿Con qué criterio se pone la polaridad de las resistencias? Bueno, justamente porque lo primero que asumo es el sentido de la corriente. Es que tengo que asumir primero un sentido de circulación de las corrientes. Acordate que lo que dijimos siempre al principio es, primero lo que hago es elegir un sentido de circulación para las corrientes. Puede ser de cualquier manera. Lo importante es que después el álgebra mismo me va a acomodar las cosas y me va a decir que si alguna corriente la puse mal, no importa, me va a dar con un signo menos, pero a nivel planteo va a estar bien igual, ¿está bien? No es que tengo que estar cambiando todo, simplemente lo dejo expresado, como ya lo hice en el ejercicio anterior. Es importante dejar en claro que cuando tengo un signo menos y escribirlo de puño y letra en el parcial o en el final, es decir, para que uno se dé cuenta que esta corriente en verdad tiene sentido contrario, ¿está? Pero no hace falta estar cambiando todo en el circuito, ¿sí? No, hay que ser fiel a los cálculos que uno hizo. Si una corriente te dio negativa, listo, tenés que seguir manteniendo, como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, mantener ese valor negativo para luego poder obtener las diferencias de potenciales correctamente. Pues si vos cambiás, tenés que cambiar todo. Lo podés hacer, pero no tiene ningún sentido. ¿Se entiende por qué? Se asumen las corrientes, y las corrientes, como vuelvo a insistir con el ejemplo de la catarata, si la corriente tiene un sentido, fíjate que es el sentido de fluir de una catarata. O de varios saltos, no de un solo salto. El agua que viene cayendo hace un salto, después va, vuelve a hacer otro salto. Esta es un agua medio mágica, porque en algún momento puede, digamos, en la fuente, si llega a una fuente, ahí la fuente, acordate que era como una bomba, lo explicamos en las clases pasadas, que te eleva el potencial, ¿no? Bueno, entonces se entiende por qué los signos que pongo en las resistencias, esos signos son las caídas. O sea, esto y esto es lo mismo que poner esto, ¿sí? Yo soy redundante y pongo las dos cosas, pero es básicamente lo mismo. Ahora expresamos cada cosa en su lugar. E1 lo dejo, digamos, de un miembro, y del otro miembro paso estas que están restando, las paso sumando, ¿ven? Y las que están sumando, restando. Entonces lo reacomodo de esta manera. Y obtengo cada cosa como corresponde. I1 R1, I1 R2, menos I4 por R4. Y la BR3 va a ser, fíjate, más I6 por R3. ¿Está? Bien, ahora vamos entonces con la 2. Esta lo hacemos en verde. A ver, en la malla 2, acá estoy. Esta es más corta, menos cosas tiene. Bueno, nos paramos en, a ver, BR5 acá. Supongamos que vamos en sentido de la corriente. Entonces nos paramos acá y vamos para allá. ¿Está? Entonces tengo menos BR5, este que está acá, menos BR5, más E2, más E2, menos BR3, y llegué acá, que es lo mismo que acá, ¿ven? Es igual a 0. Entonces esta es la ecuación de malla 2. Y la tercera, que es esta, fíjense, arranco con E2, estoy acá, la recorro en sentido contrario, ¿ven? Para allá, en sentido horario esta. Más E2, menos BR4, menos BR6, igual a 0. ¿Ven? Entonces, ahora trabajo con cada una de estas, ¿ven? Las debo expresar en función de la corriente, ¿ven? Esto es simplemente, mírenlo, lo dejo acá un cachito para que vean cómo es. Yo ya lo tengo revisado todo, esto ya está. Y acá, lo que sí, antes de que vean todo tranquilo, quiero mostrarles las ecuaciones de nodo. Fíjense, voy a plantear ecuación de nodo en C y en A. En C, ¿dónde está C? Acá. Ecuación de nodo en C. ¿Qué tengo acá? Tengo la corriente I1 que llega a C, por eso le pongo más I1. ¿Ven? Después, ¿quién tengo? La corriente I4 que llega, entonces le pongo más I4. ¿Ven? Y la corriente I3, esta, ven que sale del nodo, entonces le pongo menos I3, igual a 0. Vamos con la de A, en el nodo A. ¿Dónde está el nodo A? Acá. ¿Qué pasa en el nodo A? Y fíjense, la corriente I1 sale, I2 sale e I6 llega. Entonces voy a tener más I6 menos I1 menos I2.
¿sí? Entonces fíjense esto que interesante, o que va interesante, que cómo es el tema. Acá, si se fijaron cómo hice acá, qué es lo que hicimos acá, ¿ven? Menos BR1 es I1 por R1. E1 está del otro lado acá, ¿sí? Por eso está positiva. Tomé positivo el miembro derecho y el miembro contrario, acá en este caso, lo dejé, ya lo dije, pasé todas estas para el otro lado. Fíjense, I1, acá tengo I1, acá tengo I1, acá tengo I4 y acá tengo I6. Entonces, justamente voy a aprovechar, a poner todo en función de las corrientes independientes de malla, a saber I1, I2 y I3. Por eso es que voy a usar estas dos ecuaciones de nodo, ¿sí? Estas, para poder reemplazar y hacer lo que dije. Fíjate, I4 la saco de acá. ¿Ves? De la ecuación de nodo en C, se obtiene que I4 es igual a I3 menos I1. Entonces lo reemplazaré acá, en el próximo paso, ¿está? Y la I6 la reemplazaré de la otra ecuación de nodo, que dice que I6 es I1 más I2. Entonces esta lo reemplazaré después. Bueno, de la misma manera, fíjense, en esta segunda ecuación tendré que reemplazar I6 y en la tercera ecuación tendré que reemplazar I4. ¿Sí? Ustedes lo pueden chequear. Todo esto es muy algebraico, por eso no quiero perder, hago uno de estos así, no quiero perder mucho tiempo, por eso ya lo tengo todo hecho, creo que es mucho más rápido. Esto hacerlo en vivo, en directo, sería mucho más largo, créanme que lleva tiempo, pero bueno, pero quería que tuvieran un ejemplo porque es de los más por ahí complicados que puede surgir. Después, bueno, no hay tan complicados con cuenta, porque este es el máximo que es donde hay que resolver un sistema de 3×3, ¿sí? Bueno, fíjense, como les decía, si uno reemplaza correctamente les va a quedar, ¿ves? De 1, 2 y 3', te queda esto que está acá, ¿ves? Que estoy circulando con amarillo. Bueno, reemplazando todo, ojo los signos, todo bien. Reemplazando todo y yendo a números, obtenemos esto que está acá, ¿ves? Reemplazando valores se obtiene esto. Y acá, esto ya lo pueden resolver como más les guste. Pero hay que llegar a plantear bien esto, ¿se entiende? Esto es lo que tiene lo más importante, que esté bien planteado. Entonces, resolviendo el sistema, si alguno tiene una calculadora que lo pueda hacer, sería bueno que lo chequee y que se fije. Fíjense, 16, la matriz que tienen que meter es 16, 4 menos 6. Segunda fila, 4, 10, 0. Tercera fila, menos 6, 0, 10. Y el vector del otro miembro es 42, 6 y 6. Yo lo resolví, me dio esto. ¿Ven? I1 es 4, I2 es menos 1 e I3 es 3. 4 menos 1 y 3. ¿Qué quiere decir este menos? Lo que yo les dije antes. Notar este signo menos. Esto indica que la corriente I2 tiene sentido contrario al adoptado. ¿Sí? Fíjense. Me dio negativo I2. Venimos acá, esta I2 me está dando sentido negativo. Quiere decir que el sentido real de circulación es así. Ese es el sentido real. ¿Tá? Pero bueno, con tal que lo aclare abajo, no hace falta que ponga nada acá, porque si no es contradecir todo, es un matete. Entonces, simplemente aclarar abajo como yo lo hice. Ustedes podrían hacer lo mismo. ¿Tá? Pero hay que entender eso, que I2 en verdad va en sentido contrario al adoptado por nosotros. Bien, y por ende, fíjense, va a haber otra corriente que acá me dio a mí, que es en sentido contrario, porque de esto, de haber resuelto esto, estas 3, 1, 2 y 3, luego podemos obtener I4 y 6 por las ecuaciones de nodo. Miren, ¿se acuerdan acá? De acá, de las dos ecuaciones de nodo, I4 y 6 las obtenemos ambas en función de I1, I2 y 3. Entonces, ¿qué pasó? Que la I4 también me da negativo. Por lo tanto, I4, esta también posee sentido contrario al adoptado. ¿Estamos? La I4. ¿Por qué? Tengo este menos. La I6 no, está bien. ¿Ok? Bien. Y después yo puse acá, notar que la corriente I5 es la suma de las corrientes I2 e I3 en el nodo D.
esto no la planteamos porque no hacía falta, pero como me están pidiendo, y ojo, no hay que olvidarse, en un parcial, en un final, pues me están pidiendo todas las corrientes. Si no pones una corriente, bueno, a ver, no cuesta nada, ¿no? Se supone que si hiciste todo y te olvidaste I5, bueno, pero a no olvidarse. Ven la I5 porque es la que sale de esta fuente, ¿está? O la que atraviesa esta fuente de 2. Y esta surge de que, fíjate, en el nodo B es I5 es igual a la suma de I6 e I4. ¿Está? O sea, de hecho de otra manera, más I5 menos I4 menos I6 es igual a 0. Que es lo mismo que decir que I5 se reparte entre esas dos. Por lo tanto, acá lo que hicimos fue lo mismo, fue eso. I5 es igual a la suma de esas dos, que era la I4 y la I6. ¿Ves? Entonces, tenés que meter justamente la suma algebraica. Como esta es negativa, ven como arrastro siempre el negativo, no cambié nada. Lo sigo, menos 1 más 3, 2. Entonces I5 es 2. Pero ¿se entiende cómo sigo? O sea, digo nomás, lo menciono acá, acá, pero después las dejo tal cual como está. ¿Está bien? Vamos para poder continuar. Calcule la energía disipada por el resistor R6 al cabo de 5 minutos. ¿Dónde está R6? R6 está acá. ¿Qué corriente la atraviesa R6? I3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillamente. Fíjense, la energía disipada es la potencia multiplicada por el tiempo, ¿sí? Dado que la potencia es continua. Entonces hay que calcular la potencia. La potencia en R6. Bueno, se puede calcular de distintas maneras. Vamos a buscar la de la corriente, que es esta. I6 es 3 amperes, ¿ven? Perdón, I3 es 3 amperes. Acá está. Vamos a calcular esa potencia. Es el punto B. La potencia en R6 va a ser igual a I cuadrado, I3 al cuadrado por R6. R6, ¿cuánto valía? Acá está. 4 ohm. Entonces, esto va a ser igual a 3 amperes. I3 vale 3 amperes al cuadrado por... ¿Cuánto dije? 4 ohm, me olvidé. 4 ohm. Esto va a ser 9. 3 por 3, 9. Por 4, 36 watts. Luego me pedían al cabo de 5 minutos. Muy bien. En 5 minutos se disipará igual a, y es 36 joules sobre segundo por 5 por 60 segundos, ¿no? Este problema dice lo siguiente: se tiene un circuito donde tenemos dos fuentes, E1, acá está la fuente E2, acá hay un resistor R1 y acá hay un resistor R2, y acá hay una caja que no se sabe qué es, una caja X donde tiene el punto o borne B y acá el borne A. ¿Y qué más me dan como dato? A ver, me dicen que la corriente acá I2 tiene este sentido. Empezamos por el dato, fíjate, I2 me lo dan y encima me dicen que va así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá este es más, este es menos. Con lo cual, acá está la caída en BR2. ¿Qué tengo acá? Otra vez, dos mallas. O sea, voy a tener dos corrientes independientes de malla, ¿sí? Acá le podemos poner nodos, A, B, nombres, A, nodo B, ¿sí? Entonces con dos ecuaciones de malla y una de nodos va a ser suficiente. Pero fíjense, acá yo ya tengo esta BR2, o sea que yo puedo sacar al toque el potencial que tengo acá. ¿Por qué? Porque si yo camino, voy desde acá hasta allá, voy a tener desde AB, tengo BA, espera, lo voy a poner en negro, BA más E2, perdón, menos E2, ¿sí? Estoy acá, estoy yendo para allá. Y acá que tengo menos I2 por R2. Esto es igual a BB. Entonces,
Fíjate, E2 ¿cuánto valía? 12 volt. Vamos a poner así, VA menos 12 volt menos I2 que vale 1 ampere. 1 ampere por R2 que vale 6 ohm. 6 ohm menos esto es igual a, perdón, BB. Entonces fíjate, menos 12 menos 6 es menos 18. ¿Qué quiere decir? Que BB menos BA es igual a menos 18 volt. Y acá está nuestro primer gran hallazgo, que PB está a menor potencial que BA. Por lo tanto, esto, en vez de ponerlo así, yo ya podría decir que el potencial, podemos poner así, miren, A está a mayor potencial que B. Esto que está acá va a ser BA menos BB. O sea que acá yo puedo decir que BA menos BB es igual a 18 volt, a más 18 volt. Y si BA menos BB es 18 volt, quiere decir que acá arriba también caen los mismos 18 volt. ¿Por qué? Porque fíjense que está en paralelo. Esto es el mismo cable, ¿ven? Este es el mismo cable, este B, este B' y este A y este A'. O sea, esta rama que voy a asociar acá, esto, ahí también caen 18 volt. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, si acá en B' y en A' también caen 18 volt, entonces yo puedo plantear ahí la malla, ecuación de malla, y voy a decir, bueno, me paro acá, porque acá agarro y atravieso todos estos 18 volt, y luego pego la vuelta y llego acá. Entonces planteo Kirchhoff ahí, y diré, bueno, la caída es así, por eso es que bajo, estoy acá en más, menos. Y después tengo la resistencia, que ¿qué va a tener que pasar? Y va a tener que venir así, este es el nodo A', ¿no? O A' lo mismo, y acá es el nodo B' o B, lo mismo. Entonces acá tengo los 18 volt de la rama paralelo. Acá tengo menos C1 y acá que tengo BR1. Pero esta BR1 la puedo sacar perfectamente por plantear la ley de Kirchhoff acá, que es lo que estaba haciendo recién, más 18 volt. Acá está la nena y va para acá. Y de acá, después viene por acá y pega la vuelta. Entonces, más 18 volt menos C1, que es ¿cuánto? 6 volt, menos la caída en BR1, esto tiene que ser igual a 0. Con lo cual, la caída en R1, que es I1 por R1, es igual a ¿qué cosa? A 12 volt, que es 18 menos 6, ¿ven? Esto lo tiro para el otro lado. Con lo cual, I1, ven que sale de acá, 12 volt dividido R1, que valía 4 ohm. Esto es igual a 3 amperes. Entonces ya tenemos el valor de I1. ¿Y cómo es I1? Y como lo pusimos acá, fíjense, si BR1 tiene este sentido, porque por lo que acabamos de deducir, es evidente que la corriente tiene que ir así. Este es I1. ¿Sí? O sea, lo pongo acá. Este es I1. Este va a ser más, este va a ser menos, y acá está la caída BR1. ¿Estamos? Entonces fíjense como ya tenemos claro la corriente I1. Vuelvo al negro, así. I1 es igual a 3 amperes. Decía que acá tenemos I1 y acá tenemos la diferencia potencial. Entonces a nosotros nos están pidiendo qué es lo que pasa en X y cómo es la corriente. Y bueno, a ver, si I1, que la tengo acá, va para allá, I2 va para allá, es evidente que la ecuación de nodo en B, ¿cómo va a ser? Va a ser más I1 más I2, ¿y qué es igual? Es igual a I3 o IX, vamos a decir, que IX de hecho es una corriente independiente de malla. I1 más I2 es igual, o menos IX es igual a 0. De acá va a surgir que IX es igual a ¿qué cosa? A I1 más I2. I2 es dato, es 1 ampere. E I1 es 3 amperes. Con lo cual IX es 4 amperes. Ya tenemos el sentido y el valor, el módulo de I. Bien,
Y entonces, para terminar el ejercicio, ¿qué elemento es X? Pregunto. Si fuera una resistencia, ¿qué pasaría? Esto estaría a mayor potencial y esto a menor, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa? Así sería la caída. Pero esto contradice, esto sería BBA, o sea, BA menos BB, siendo BA mayor que BB, ¿ven? Pero esto contradice esto que es lo primero que nosotros calculamos, que es inamovible. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? ¿Hubo un error? ¿Qué pasó? No, justamente, este X es una batería. Este impone la corriente e impulsa el flujo de carga hacia allá. ¿Se entiende? Por eso es que no puede ser una resistencia, como bien dijeron ahí, porque la corriente es en este sentido, por todas las deducciones que hemos hecho. Por lo tanto, X es una batería o una fuente de tensión. Decir de nuevo el por qué es una fuente. Mirá, claro, te lo vuelvo a decir. Perfecto, mirá. Espera que borro esto. Fíjate, de esto no hay duda que la corriente y X viene para acá. Decime si estás conmigo en esto, porque si no, tenemos que estar seguros en que estamos de acuerdo y que no. ¿Estamos de acuerdo que esto es así, es inamovible? ¿Sí o no? ¿También estás de acuerdo conmigo en que esto son 18 volts? ¿Dónde están? Acá. BA menos BB es 18 volts por lo que calculamos al principio. ¿Estás de acuerdo con esto conmigo? Uno dijera, bueno, la corriente viene así, listo, acá hay una caída. Si uno dice que hay una caída es una resistencia. En cambio, si es una fuente es una subida, ¿sí? Entonces, si es una resistencia, no puede ser por absurdo, porque si fuera una resistencia, este punto tendría que estar a más. Mira, lo borro y lo vuelvo a poner, para que vos veas. Esto tendría que estar a positivo, este borne A, y el B tendría que estar a negativo, si fuera una resistencia. Con lo cual, la caída es así, o sea, habría una caída, mejor dicho. No la caída, habría una caída que sería la B sub X. Pero esto contradice el rojo, porque esto es una rama paralelo, ¿no ves? Mira, están en paralelo, ¿ves? Entonces no puede ser esta rama tener un potencial para el otro lado, siendo que ya sé que el potencial positivo es este de acá. No puedo decir que sea este de acá. ¿Me explico? ¿Se entendió? Entonces la única forma de justificar eso es que sea una fuente, una batería. Una batería cierra perfecto. ¿Por qué? Porque impone ella la tensión. De hecho, ella es la culpable de justamente de poner esos 18 volts, si vamos al caso. ¿Se ve? Estoy borrando todo para que no quede sucio. ¿Estamos? Entonces, este punto no es positivo, este tampoco es negativo, sino que al contrario. Este borne B es el positivo y este es el negativo de este X, que esto en verdad es una fuente de tensión, así, menos más. ¿Está? Sin resistencia interna, por supuesto. Bueno, ahí estamos, ejercicio 90. Entonces, esta es R2, esta es R3, este es el nodo A, esto es E1, esta es R1, R4, y acá está el cortocircuito que me dicen. En verdad es un cable, llámenle cortocircuito, lo que sea, pero es un cable. Y acá va a haber una corriente y X, que justamente es la que yo tengo que saber cuánto es. Bien, vamos a poner los datos por acá. Bueno, fíjense que este en verdad es un ejercicio que donde tengo una sola fuente. Si tengo una sola fuente no me tendría que hacer problema con leyes de ley de Ohm nomás y sabiendo asociar en paralelo y en serie debería poder resolverse el ejercicio tranquilamente. Entonces, la R equivalente, ¿quién era? ¿Se acuerdan? La R equivalente de un circuito es la resistencia equivalente que lo habíamos visto al principio cuando vimos todo esto. Fíjense lo siguiente. Es como que yo miro entre estos dos puntos, vamos a llamarle
A ver, este se llama A. Bueno, pongámosle M minúscula y P. Entonces, digamos, desde acá la fuente va a mirar hacia allá, ¿sí? Si acá estuviésemos mirando, ¿sí? Esto se podría definir, fíjense lo siguiente, ¿cómo es la corriente acá en este circuito, digamos, de la fuente? Es evidente que sale de más, o sea que el sentido de la corriente no me dicen nada, pero me lo están diciendo, porque es implícito, está implícito. Si este es el positivo, ¿no es cierto?, el borne positivo de la batería, y bueno, este es el negativo, entonces sale del positivo y acá se entrará a bifurcar y a dividir, y después veremos, pero lo que sí sé es que entra por acá. Llamémosle a esta I, es la I, o I1 si quieren. No, vamos a llamarle I nada más. Ya ahora van a ver por qué. Bueno, entonces la resistencia equivalente se define de la siguiente manera, como la tensión entre los bornes en cuestión sobre la corriente entre los bornes en cuestión. Esta es la tensión que hay entre MP, ¿sí? Porque esto que va a ser, esta E es la tensión que hay entre, o diferencia potencial entre P y M. Fíjate que P está mayor potencial que B de P es mayor que B de M. Entonces la resistencia equivalente es así. Entonces, si yo pudiese calcular esta corriente, ya saco la resistencia equivalente. Igual la vamos a hacer de dos maneras distintas. Primero hagámosla de esta forma. Entonces, a ver, le voy a poner mejor acá. M. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a achicarle un cachito. Fíjense, tengo que asociar en serie y en paralelo. ¿Qué está en qué con qué? A ver, R1 y R4 están en paralelo. No. Esa R14 está en serie con R2. Bueno, no te puedo seguir llevando el apunte, discúlpame, porque no están en paralelo. ¿Por qué no están en paralelo? A ver, recuerden lo que yo siempre les dije. Si pusiera una fuente, porque vamos, está bueno esto, porque por lo menos así la idea es aprender, ¿no? Si uno pusiera una fuente a los bornes de R1 y R4, como me está diciendo acá Eliana, si estuvieran en paralelo, quiere decir que yo puedo poner que este es el mismo, acá no hay problema, yo puedo conectar acá una fuente, un terminal de la fuente, pero el otro lo tendría que conectar y está esto en el medio. En paralelo serían si acá tuviese un cable, pero no lo tengo, ¿se entiende? Entonces, no están en paralelo R1 con R4, ni tampoco en serie, no están en nada. ¿Estamos? Dale, otra chance. R2 y R3 en paralelo. A ver, R2 y R3. Bien, ahí sí, perfecto. Fíjense, R2 en paralelo con R3. Muy bien. Lo que dice Eliana es que esto está en paralelo, o sea que a esto le llama R23, que es igual a R2 en paralelo con R3. Bien, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo sigo? Ya está, era eso, darse cuenta. Creo que ahora está más que claro, ¿no? Al haberlo redibujado así como lo puse yo. Díganme ustedes cómo lo ven ahora. ¿Qué más habría que hacer para hallar la R equivalente? R4 en serie con R23. Correcto, bien, ahí estamos. ¿Ven? Todo esto es una rama serie, ¿sí? Esta es la R4 y 2, 3, 4 vamos a ponerle. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces la R234 va a ser igual a la R4 más la R2 R3 sobre R2 más R3. Esto recuerden que es el paralelo. Así se calculaba la R2 en paralelo con la R3. En forma rápida, esa fórmula cuando había dos nomás. ¿Se acuerdan? En paralelo. Bien, y ahora y R423 en paralelo con R1. Perfecto. Entonces, en definitiva, ahora tengo esto como la total, digamos, ¿sí?
entonces la R equivalente en mi circuito va a ser R4, que es 20, más. Y ahora R2 y R3, fíjense, como R2 y R3 son iguales, al poner en paralelo va a dividir, ¿se entiende? O sea, va a ser 20 dividido 2, 10 va a quedar, pero bueno, si quieren lo ponemos, esto va a ser 20 en paralelo con 20, 400 dividido 40, ¿ven? Te da 10. Entonces, en definitiva, esto que me va a dar 20 más 10, 30 ohm. Y 30 ohm en paralelo con 30 ohm va a ser 15 ohm. ¿Se ve? ¿Cómo lo compruebo esto? Y bueno, cuando halle la corriente I, voy a agarrar a los E1 volts, que son 15 volts, y lo tengo que dividir por estos, digamos, por la corriente, que debería ser 1 ampere. Entonces 15 volts dividido 1 ampere me va a dar los 15 ohm. ¿Se ve? Bien. A ver, fíjense. Hasta acá estamos bien, porque voy a seguir en base a este circuito acá. Voy a borrar, digamos, esas rayas que puse acá. Así puedo plantear o mostrar cómo, sin darme cuenta, o sea, cómo hallar la resistencia equivalente de la otra forma que dije. O sea, así, o sea, hallando la corriente esta. Que en definitiva ahora voy en busca de persigo este objetivo, ¿no? Esta. Y de paso, digamos, vamos a hallar esta. Y por último la R equivalente de con esta fórmula. ¿Estamos? Ahora, acá, fíjense. Si acá tengo E1, que es así, este voltaje, digamos, o diferencia potencial, que es igual a 15 volts, quiere decir que también lo tengo acá, estos 15 volts, ¿sí o no? O sea, quiere decir que este punto acá, este borne, vamos a ponerle, qué sé yo, P', y a este le vamos a poner M'. Entre P' y M' también están los 15 volts, ¿sí? Acá están los 15 volts. Por lo tanto, fíjense cómo puedo sacar al toque la corriente que pasa acá. ¿Cómo va a ser la corriente? Si este punto está P' mayor potencial, miren que estoy mirando el chat por si alguno manda algo, si no se entiende algo. Si este punto está mayor potencial que este, el P' más que el M', entonces quiere decir que la corriente va a ser así. Esperen que la pongo en otro color. Esta va a ser la corriente I1, que es la que atraviesa R1. Y yo ya la puedo ir calculando. ¿Está? En base a eso que puse ahí, puedo calcular. A ver si lo hago más chiquito. Ahí, no me quiero ir mucho. Acá lo voy a hacer. I1 va a ser igual a 15 volts dividido R1, que es ¿cuánto? 30 ohm. Por lo tanto, esto es 0,5 amperes. Y ya tengo el valor de I1. Recuerden que acá voy a tener I. Y esta I se va a dividir acá en este nodo, llamémosle C, en esta I1 que puse acá y esta I4. Y esta I4, al llegar a este nodo, que le podemos llamar B, se va a dividir también en dos. Una para acá y otra para allá. Llamémosle a esta I' y a esta I segunda. O ponémosle, a ver, I2. Pongámosle el valor de el nombre de la resistencia. Y a esta I3. ¿Hasta acá estamos bien? Vamos a hacer así. Este es I1. Ahí está. Acá me estaba refiriendo acá. Mejor dicho, ¿cuál es esta que está acá? ¿No es IX? Esa que está ahí, que vive solamente ahí. Fíjense, acá a este nodo lo llamamos M', ¿sí? A este nodito que está acá, que es este de acá, donde está el borne de R1 que se junta con R2, ¿ven? R1, R2, que a su vez sale el cable rojo hacia el borne M.
¿sí? Que el borne M tendría que ser este que está acá. Y el cable rojo es este. ¿Se ve? Entonces, el M' y el otro es el M, este es el M, claro. Y este M', este R1 y R2 se juntan en M'. M' acá y M allá. En los dos extremos de R2 y R3. El cable rojo en el medio, ahí está. Ahí es donde está la IX entonces. Y R1 va desde el punto P o desde el más de la batería. Punto P, que sería, bueno, acá estaría el punto P, por NP. Que después yo lo llamé C acá y acá lo llamé P'. Y de P' M', que es ahí. ¿Está? Bueno, ¿esto está claro? Habiendo entendido esto, listo. Se puede sacar todo lo que falta, se puede terminar de resolver el ejercicio. Fíjense, I1 vale 0,5 amperes. Esto es importante. La diferencia de potencial, estos 15 volt, ¿ven? Entre M' y P' o entre M' y C, acá caen 15 volt. Entonces quiere decir que si yo hago el paralelo de R2 con R3 y luego lo sumo a R4, porque están en serie, yo puedo saber cuánto es la corriente I4. Entonces diré, entonces ¿qué pasa? La tensión de esa rama sabemos que es la tensión de fuente, ¿ven? Es la tensión de fuente, la tensión que cae en toda esta rama, que es la misma tensión que cae acá. ¿Está? Entonces, de esa forma averiguamos al toque I4. I4 va a ser igual a los 15 volt dividido toda esa resistencia, que nos daba ¿cuánto? 30. Esto da 30 ohms, ¿sí? Esto nos va a dar 0,5 amperes. Fíjense, I4 0,5 amperes. I1 también era 0,5 amperes. ¿Ven que lo habíamos calculado acá? Entonces al toque, con estas dos, ya puedo sacar la corriente total I. ¿Se entiende? Con estas dos, digo que I es igual a I1 más I4, que es igual a 1 ampere. Y acá se corrobora lo que habíamos presupuesto hoy. No se dice presuponido, lo que habíamos presupuesto, que la resistencia equivalente, o sea, si esto es 1 ampere, fíjate, con esto venimos para acá y ahí corroboramos que la resistencia equivalente del sistema es igual a 15 ohm, que era lo que habíamos obtenido hoy. Ahora lo que nos queda por hacer es calcular la corriente I2, porque si yo ya sé la corriente I2, ya está. Como la I1 la tengo, I1 más I2 es IX, ¿sí? De acá se ve claramente que IX es igual a I1 más I2. I1 la tengo, e I2 la tengo que calcular ahora, ¿sí? Y bueno, fíjense, esto es bastante fácil porque justamente R2 y R3 son iguales. Por lo tanto, esta corriente I4 se va a partir en dos. La I4 se va a partir en dos. Una mitad para una resistencia y la otra la otra. ¿Por qué? Porque las dos son del mismo peso, las dos resistencias. Esto es porque justo, casualmente, es R2 igual a R3. Si no, de todas maneras, sabemos que en ese paralelo está siendo atravesado por R4. O sea que si yo acá tengo el paralelo de R2 con R3, y acá tengo la R4, ¿no es cierto? Yo sé que por acá está yendo la corriente I4, la cual me genera una caída BR4, y acá me va a generar otra caída. Este es el punto M', por ejemplo. M' o M, lo mismo, es el mismo. Y este era el punto C. A nivel potencial es lo mismo, sí, después en corriente, ahí lo abrimos. Entonces, esta es la diferencia de potencial que estoy diciendo. Esta va a ser la diferencia de potencial 2,3. ¿Ah? Entonces,
Fíjate, R2 con R3 en paralelo, como son iguales, van a ser 10 ohm. Entonces, R2 en paralelo con R3 es igual a 10 ohm. ¿Sí? Si yo ya sé que la corriente I4 es 0,5 ampere, que la tengo acá, entonces BR23 o B23 es igual a 10 ohm por 0,5 ampere es igual a 5 volt. ¿Está? Otra forma de haberlo sacado era simplemente multiplicando esto y a 15 le restábamos esto y ya está. Si la caída que caía en B4. Pero bueno, a ver, a nosotros nos interesa la corriente por I2, por R2. Entonces ahora saco la corriente por R2. Para terminar esto, ven, I2 lo obtenemos haciendo la B23, que es la B2 en definitiva, o la B3, que es lo mismo. Me estoy refiriendo a estas caídas de potencial acá. Acá. Esta caída de potencial, BB. La caída BB menos BM', esta es la misma, es la B23 que yo llamé. Esta es la B23. ¿Sí? Porque es la misma, cae en 2 y cae en 3, en el R2 y en el R3. ¿Sí? Esta. Que son estos 5 volts. Y fíjate, si acá caen 5 volts, acá van a caer ¿cuántos? 10. Acá van a caer 10 volts. Así. 10 más 5, 15. Bueno, en definitiva, ¿cuánta corriente va a ser la I2? 5 volts dividido I2, que vale ¿cuánto? R2 digo, R2 que vale 20 ohm. 5 dividido 20, tensión dividido resistencia, es la corriente. Es un cuarto, 0,25 amperes. Conclusión, fíjate, teniendo I2 y teniendo I1, acá tengo I1. Y acá tengo I2. O sea que con I1 y con I2 vengo acá y puedo concluir ¿qué cosa? Que IX es 0,75 amperes. Y se terminó. Entonces ponemos las resistencias, la R1, la R2, perdón, la R2 acá, la R3 acá, y vamos a poner las fuentes. Miren, miren lo que tardamos en hacer esto, si todo sale bien. La fuente, la que va para abajo, esta. Ahí está. Ahora lo que quiero hacer, miren, les muestro View 2x, entonces es más grande. Y ahora unimos. Ahí está, así queda prolijo y bien. R1. ¿Cuál es el valor de R1? R1 es 30 ohm. Entonces ponemos 30 ohm. ¿Ven ahí? ¿Qué hice? Ahí está. R1, que es esta. Le ponemos 30 ohm. Esta, ¿ven? Que acá dice K. Eso serían kilo ohm. Entonces le saco la K y quedan 30. Muy bien. Esta es la R2. R2 vale igual que R3, igual que R4, 20. O sea, todas las demás valen 20. Bien, vamos a poner 15 volts. Bien. Uy, ¿qué pasó? Quiero, por favor, me dicen qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Espero la contestación de por lo menos uno. ¿Qué pasó con ese resistor? No se rían, ¿no? ¿Qué pasó? Se prendió fuego, muy bien. Al menos eso hizo en la animación. Explotó, muy bien. ¿Por qué? Explotó y se mejoró el circuito. Mira, no puedo seguir, ¿vieron? Ah, ¿ven? ¿Qué es lo que no tuvimos en cuenta? ¿Qué es lo que no calculamos ahí? Uno cuando va a comprar un resistor tiene que especificar la potencia para la cual ese resistor va a funcionar.
Ya les comenté rápido la otra vez que hay resistores que uno quiere que justamente disipe mucha potencia en las planchas, en las cafeteras, o en tostadoras, o en los calentadores, esos de cerámica, bueno, tienen una resistencia internamente, o calentadores de comida, vieron que son resistencias que justamente disipan mucho. En este caso, los resistores se tienen que especificar por una cierta potencia. Acá lo que pasó es que por default estos componentes tienen una cierta potencia y la potencia que en verdad se desarrolló aquí por la corriente y la tensión que caía sobre ese resistor hizo que explotaran. Pero miren qué bueno que está este programa. Ustedes vienen a Option, vienen acá que dice Indestructible Components. Ven que uno aprieta ahí y ya está. Y cuando viene acá, si uno lo quisiera borrar a este componente, ponele que uno lo quiere borrar, el programa te dice, no, pobre, the power dissipated was, mirá, 3,8 watts, una barbaridad. The maximum rating is 2 watts. O sea que esto se bancaba hasta 2 watts. Y nosotros, por el circuito que armamos, por la fuente y la disposición de los resistores, hicimos que disipara 3,82 watts. Replace the destroyed component, o sea, ¿lo reponemos? Sí, ahí está, y se acabó el problema. ¿Vieron qué lindo que está esto? Qué simple. Bueno, lo mismo le puede pasar a ustedes cuando lo prueben y hagan la simulación. Entonces ya tenemos componentes indestructibles, listo. Lo que hay que hacer ahora es el cortocircuito. Bueno, entonces vamos a hacer así. Así ya terminamos, miren qué fácil. Vamos a poner el amperímetro. Espectacular. 750 mA. ¿Ven? Lo que hicimos, ya está. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Y como ya estamos cancheros, vamos a meter otro amperímetro para verificar el tema de las corrientes. Nos tenía que dar ¿cuánto? 1 ampere. ¿Ven? Miren cómo lo conecté. ¿Ven? Con el rojo al terminal positivo de la batería, pues yo ya sé que al ser la única fuente, yo sé que viene por acá la corriente. Aparte ya lo habíamos calculado hoy, entonces correctamente nos da 1 ampere. También podríamos haber dibujado el circuito como habíamos hecho nosotros, así. También lo pueden dibujar de esta manera y simularlo. Ahí estamos. ¿Tu pregunta me la puedes repetir? Si es necesario calcular la corriente de las dos mallas o teniendo la resistencia equivalente puedo encontrar I. Si vos mirás la resistencia equivalente, vos vas a poner esto en serie con esto, a su vez en paralelo con esto, a su vez en serie con esto, ¿no es cierto? En paralelo con esto y luego las tres en serie. Vos, al tener acá la corriente que te dicen que es 1 ampere, te lo dan como dato, ¿no es cierto? A vos lo que te piden es esto, ¿no es cierto? Sí, sí. El tema es que vos no podés calcular la diferencia de potencial total con solo la resistencia equivalente porque no tenés la corriente total. Si tuvieras la corriente total, sí. Lo que vos podrías hacer, se me ocurre, es lo siguiente. Mirá, a ver, te voy a dar esta sugerencia. Como esto vos ya sabés que es posta, que es válido, y vos tenés el valor que vale R, entre paréntesis, R vale 10 ohm, ¿no? Para todos los demás. ¿Los demás tienen el ejercicio a mano? ¿Lo ven? Sí, lo estamos viendo. Bueno, ¿ves? R vale 10 ohm. Y la corriente I, 1 ampere, obviamente. Entonces, como vos ya tenés, vos podés tranquilamente calcular esta corriente, por ejemplo. ¿Ves? Y prima, llámale. ¿Me seguís? ¿Por qué podés calcular esta? Porque vos tenés esta diferencia de potencial B, llamarle B, ¿cómo le llamamos? B', ya que está así, prima, B'. Entonces, B', ¿a qué es igual? A 1 ampere por R, que es igual a 10 volts. ¿Hasta acá estamos? Y estos 10 volts es lo mismo que lo que cae acá. Acá también va a caer B', ¿ves? Porque están en paralelo las ramas. Entonces, de esa manera, ¿qué podés sacar? Con esas dos vas a poder calcular esta I'. Porque la I' va a ser la B' sobre 2R. Que va a ser igual a los 10 volts dividido 2 por R, que vale 10, 20 ohms. O sea, 0,5 amperes. ¿Me seguís? Entonces, con esta vas a sacar esta. ¿Me explico? Y así vas para atrás hasta que obtenés el voltaje de acá. O sea, esta llamémosle I segunda. Entonces, I segunda va a ser igual a I' más I. Que va a ser, ¿cuánto? 1 ampere y 0,5, 1,5 amperes. ¿Ves cómo se va resolviendo así rápido sin plantear muchas ecuaciones?
Entonces, si vos sabes esto, también vas a poder sacar, ¿qué cosa? Mirá, esta caída que va a ser, suponete, B segunda. Y de esa forma vas a poder obtener esta, que podríamos llamarla B tercera. ¿Por qué? Y porque B tercera, ¿qué es? Fíjate cómo cierro el circuito. B tercera es esto, ¿ves? O sea, si vos te parás acá, perdón, si vos te parás acá, ¿qué haces? Vas caminando por acá y decís subo B' más B segunda, es lo mismo que si fueras por acá, que es B tercera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces B tercera es lo mismo que B' más B segunda. ¿Sí? Con lo cual, esto es igual a ¿qué cosa? B' ¿cuánto era? 10 volt. Y B segunda, ¿lo calculé? No, pero lo puedo calcular, porque es I segunda, ¿ves? Está acá, es la que atraviesa R, esta, por R. I segunda es 1,5 y R es 10, entonces son 15 volt. O sea, 25 volt. Ya tenés que B tercera es 25 volt. Y por otro lado, ¿qué tenés? Tenés que I, que no la conoces, va a atravesar a R, a 2R, y acá también a esta 2R, porque acordate que esta I va para allá y vuelve por acá. ¿Sí? Y acá se divide en I segunda y en esta I tercera, llamémosle, ya que está B tercera. ¿Me va siguiendo el razonamiento? Sí, de a poco. ¿Qué? Queda a poco, pero sí. O sea, y de esta forma vas para atrás y ya casi lo terminamos, ¿ves? Mirá, ahora ¿qué nos queda por resolver? Porque en definitiva nosotros quisiéramos esta I, porque de esta manera, con el resultado que obtuviste en 1, ya lo sacás con la R equivalente. La R equivalente es la que se ve desde acá. Entonces, para terminar, fíjate, 25 volt es la B tercera. Entonces, ¿qué más tengo que sacar? La I tercera. La I tercera, ¿a qué es igual? A la B tercera dividido R. O sea, B tercera dividido esa R, que es igual a los 25 volt dividido los 10 ohm. O sea, 2,5 amperes. Entonces, fíjate, I tercera más I segunda conforman a I. Y total va a ser I segunda más I tercera. Y esto va a ser igual a 1,5 más 2,5, 4. 4 amperes. Conclusión. Así tengo todo en la misma página. Conclusión. BBA, que es igual a BA menos BB, ¿ves? Porque el BA es positivo, el minuendo este es mayor que el... Te das cuenta porque la corriente viene por ahí, va a ser igual a la I, esta, por la resistencia equivalente. O bien, porque la resistencia equivalente la tenés que traer del ejercicio anterior. Y si no, no importa. Si no, podés plantear lo siguiente. O bien, vas a plantear que BA es igual. Fíjate, esta 2R está en serie. Mirá, este circuito es lo mismo que poner así. ¿Quién era que me estaba preguntando? Belén, ¿no? Sí. Acá tenés 2R. Acá tenés 2R. Y acá tenés una diferencia de potencial que es la B tercera, ¿ves? Que habíamos dicho. Entonces, si vos acá tenés la corriente I y acá tenés la corriente I, acá tenés esta caída que es, llamale B puntito y B puntito puntito. Entonces vos tenés que la de acá, la original, la BBA, es igual a, fíjate, este más este más este. ¿Ves? BA es B puntito más B tercera más B puntito puntito. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? B puntito y B puntito puntito, esto es 2R más 2R, 4R.
4R por la I, esta I de acá. Entonces va a ser 4 por R por 4 amperes más la B tercera. Conclusión, la BBA va a ser igual a 4 por 10 ohm por 4 amperes más B tercera que valía 25 volts. Entonces la BBA va a ser igual 4 por 10, 40 por 4, 160 volts más 25 volts, 185. ¿Da eso? No tengo idea, a ver. Sí, da eso. 185. ¿Ves? Ahí está. No sé si fui claro más o menos, Belén. Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el circuito de la figura, las resistencias de 20 ohm disipan 0,45 watts, en tanto que la de 100 ohm disipa 0,25 watts. Calcule el valor de R, la potencia disipada por cada resistencia R, la potencia entregada por la fuente y el valor de la diferencia potencial entregada por la fuente. Muy bien. ¿Qué podemos sacar de estos datos? Si las resistencias de 20 ohm, que son estas, disipan cada una de ellas 0,45 watts, nosotros sabemos que potencia es igual a I cuadrado por R. Esta R va a ser la de 20 ohm y la potencia va a ser 0,45. Entonces 0,45 watts es igual a I cuadrado por los 20 ohm. ¿Sí? Y aquí se deduce que I va a ser igual a 0. Ahora bien, como la corriente esta que acabamos de hallar nosotros es esta, I, tiene que ser la misma que la que atraviesa esta resistencia. ¿Sí? Porque esta está en serie con esta y con la fuente y con todo lo que haya hacia allá. ¿Se ve? Por lo tanto, entonces ya tenemos que la corriente I es de este valor. Ahora vamos con la otra, con las de 100, esta. En este caso, acá habrá una corriente, vamos a llamarle I' mejor, la cual vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora es 0,25 watts. 0,25 watts dividido, y ahora son 100 ohms, ¿no? 100 ohms, la raíz cuadrada me va a dar la corriente. Que obviamente va a tener que ser menor que I, seguro. ¿Por qué? Porque esta es la única fuente que tenemos, la cual este es el más, este es el menos, que justamente me lo piden averiguar, el valor de B, así que va a ser menos. Punto 25, vamos a hacer las cuentas, dividido 100, la raíz cuadrada, y claro, 0,05. Ahora notar que la otra corriente, o sea, la corriente que vaya por allá, o sea, que atraviese a esta R y lo mismo a esta R, a esta le vamos a llamar I segunda, esa corriente va a ser la diferencia de la que entra a este nodo y de la que sale. Llamémosle de este nodo a este nodo A', haciendo Kirchhoff acá en el nodo A, o sea, planteando la ecuación de nodo en A, y lo mismo que plantea la ecuación de nodo en A'. Entonces podríamos poner la ecuación de nodo, tenemos que I, o sea, I es entrante al nodo A, menos I', menos I segunda, igual a 0. Con lo cual, I segunda va a ser igual a I menos I', como habíamos dicho. Y tenemos acá 0,15 amperes. Menos 0,05 amperes. Por lo tanto, esto es 0,1 amperes. O sea, 100 mA. Ahora bien, como nos piden el valor de R, ¿cómo lo sacamos esto? Bueno, nosotros sabemos que la corriente I' por la resistencia va a ser la tensión que va a haber acá. Esta. Llamémosle B'. Entonces, esa B' va a ser igual a I' por 100 ohms. ¿Y' cuánto valía? 0,05 por 100 son 5 volts. ¿Qué ganamos con eso? Y bueno,
esta es la misma que cae en la resistencia equivalente de estas dos, o sea, 2R. Por lo tanto, ahí podemos sacar el valor de R, porque ya tenemos la corriente. Entonces, B' es igual a 2R por I segunda. De aquí va a surgir que R es igual a B' sobre 2 veces I segunda. Y esto es igual a 5 volt dividido 2 por I segunda. O sea, 2 por 0,1. Este es el valor de cada una de estas R. O sea que 25 más 25, 50 ohms. 50 ohms multiplicado por I segunda, que es 0,1, es 5 volt, que era lo que caía acá. Entonces ya tenemos eso. Ahora la potencia disipada por cada resistencia R, bueno, simplemente va a ser I segunda al cuadrado por R. Como ya tenemos los 25, acá vamos a ponerle A, B. Como ya tenemos el valor de la resistencia y la corriente, podemos sacar potencia y las resistencias R es igual a I segunda al cuadrado por R. I segunda al cuadrado por R nos va a dar 0,1 amperes al cuadrado por los 25 ohms de cada una de estas R. Entonces, si hacemos esta cuenta, esto es lo mismo que hacer 1 dividido 10 al cuadrado es 1 dividido 100. Por lo tanto, esto va a ser 25 sobre 100 y esto va a estar en watts. Y en este caso, que me va a quedar un cuarto de watt. Entonces, la potencia disipada en cada una de estas resistencias es de un cuarto watt. Muy bien. C. La potencia entregada por la fuente. Bueno, la potencia entregada por la fuente es la suma de las potencias y todas las potencias. Ahora, las de 20 ohm disipan cada una de ellas 0,45. Acá tenés 0,45 más 0,45, 0,9 watts. Después, en estas R, 0,25 y 0,25 es 0,5. Entonces vamos a poner potencia. Esto va a ser igual a I' cuadrado por la R equivalente, o bien va a ser igual a 2 por 0,25 watts, que es esta, más 2 por 0,45 watts, más la del medio, que esta es la de 100, que disipa 0,25 watts. De esa manera, 0,9 más 0,25 con 3, 0,75, entonces es 1,65 watts. Bueno, ¿qué más pide? El valor de la diferencia de potencial entregada por la fuente. Bueno, a ver, si tenemos esta corriente, B por I es la potencia total. Entonces, B por I' es igual a la potencia total. Entonces, B va a ser igual a la potencia total dividido la I'. O sea, 1,65 watts dividido... Perdón, la I' no, la I. Estoy diciendo cualquiera. Dividido la I. Y acá tampoco iba arriba, estaba equivocado. Bien, entonces, la I, que la calculamos acá, 0,15 amperes. Esta es la potencia total dividido los 0,15 amperes. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a ver puente de Wheatstone y puente de hilo. Vamos a dibujar el puente. Esto consta de 4 resistencias básicamente. El puente me refiero. También acá tenemos un resistor que está en serie con la fuente de B volts, ahí como lo vemos. Luego tenemos resistencia 1, resistencia 2, que están conformadas, como estamos mostrando acá, por un resistor variable, el cual se compone de 2 extremos, el derecho y el izquierdo, y un cursor en el medio.
Luego tenemos una resistencia R0, esta que está acá, fija y conocida, y el galvanómetro, que es el que une el nodo A con el nodo B mediante una resistencia del galvanómetro, ¿no? Ahora vamos a esperar que se termine de dibujar el circuito. Y como estamos poniendo acá, se lo utiliza para determinar una resistencia incógnita R sub X, en función de las tres resistencias conocidas, R1, R2 y R sub 0 en este caso. Muy bien, las resistencias R1 y R2 comprenden un alambre de, en este caso, 1 metro de longitud, por ejemplo. El punto A es un cursor deslizante que se mueve a lo largo del alambre modificando estas resistencias. Bueno, ahí teníamos, acá está, esta resistencia al galvanómetro. Y lo que podemos observar es que la corriente general que la fuente provee, cuando llega al nodo C, esta corriente I, se va a bifurcar una parte en I1 y otra parte como IX, ¿sí? Y van a atravesar estas ramas, la CBD, acá abajo la IX, digamos, y la I1, la CAD. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque esto es lo que va a suceder cuando el puente esté equilibrado, o sea, cuando no haya corriente que atraviese el galvanómetro. Si la diferencia potencial BAB, o sea, esta que está acá en verde, es igual a 0, eso quiere decir que el punto, el nodo A, está al mismo potencial que el nodo B, lo que va a suceder es que el puente se va a encontrar equilibrado o en equilibrio. Entonces, vamos a terminar con esto. ¿Ven? Esto es una resistencia variable, que se puede simbolizar circuitalmente así como esto que está acá. 1, 2, 3, que son los bornes de conexión, donde 3 es el cursor, ¿sí? Vamos a la segunda parte. R1 es proporcional a la distancia desde el extremo izquierdo del alambre, 0 centímetros, hasta el punto de contacto del cursor A. O sea, es proporcional esto que está acá. Luego R2, lo mismo, pero desde el cursor hasta el extremo derecho del alambre. O sea, hasta acá, todo esto. ¿Qué más? Si BA igual a BB, entonces no pasa corriente por el galvanómetro, entonces se dice que el puente está en equilibrio, lo que dijimos recién. El galvanómetro es un dispositivo para detectar la ausencia de corriente, por eso se le llama también detector de cero. Muy bien, vamos a ir ahora con esto. Ahí va. Vamos a plantear el equilibrio del puente. Si la I del galvanómetro es 0, entonces justamente eso quiere decir que no hay diferencia potenciales entre los puntos o nodos donde se conecta el galvanómetro, o sea, por la rama del galvanómetro. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a I2, ya que no se deriva corriente por la rama del galvanómetro. Y por lo tanto también IX va a ser igual a I0. Acá vamos a hacer un dibujito, un grafiquito de lo que estaría pasando, porque tranquilamente yo podría conectar con un alambre, o sea, con un conductor, ¿no es cierto?, el nodo A con el B, puenteando, digamos así, el galvanómetro. ¿Por qué? Porque ya el tipo me dijo que no, por ahí no pasa corriente. Entonces tranquilamente yo podría hacer un puente. Al hacer un puente yo puedo plantear Kirchhoff, muy simplemente, ven, acá está esta personita, y puede recorrer el bucle este, esta malla, C, A, B, C. Entonces planteamos, ven, tenemos la caída en R1, que es menos BR1, más, vamos a pausar, BRX, este acá, más BRX igual a 0. De acá surge que BRX es igual a BR1, y BRX, ¿quién es? Es IX por RX, como pusimos acá. Y BR1, ¿quién es? Y es I1 por R1, como pusimos acá, ¿sí? De forma análoga, ¿sí? De forma análoga se va a tener lo mismo, pero para las otras dos resistores, ¿sí? I2 R2 y 0 R0. Por lo tanto, podemos dividir miembro a miembro, ¿sí? Si acá tengo una igualdad y acá tengo otra, la puedo tranquilamente dividir. Matemáticamente correctísimo, por lo cual puedo deducir de ahí la resistencia incógnita Rx. Porque recordar que esto, ¿no es cierto? Esto recordar. Y esto. Entonces, seguimos. Y ahí obtenemos que Rx es igual a R0 por R1 dividido R2. Muy bien. Vamos entonces ahora a continuar con
lo que sería el caso de tener un puente de hilo. Bueno, un puente de hilo simplemente es lo mismo que si tuviésemos el puente de Wheatstone, con la diferencia que ahora vamos a tener literalmente un hilo, ¿no es cierto? Que lo podríamos, a ver, dibujar así. Es de un material cuya resistividad se conoce, ¿sí? Esa sería el área A, ¿sí? Y esta sería la longitud L, y va a haber un cursor, el cual se aprieta, digamos, o literalmente apoya ahí sobre el hilo, con lo cual acá vamos a ponerle el nodo del cursor que lo habíamos llamado C, A y D. Ahí está. Entonces acá va a haber una resistencia y acá va a haber otra resistencia, porque es lo que genera este hilo. O sea, la resistencia está acá, ¿no es cierto? Es el hilo que es resistivo. Entonces, conocida la resistividad, que se midieron por metro, ¿se acuerdan? Y entonces, tomando como longitud del cursor a X, fíjense el sistema de referencia que pusimos acá arriba, 0, L, y esto es X. Va a haber en el trabajo práctico una regla que ya está impuesta sobre la misma puente de hilo, sobre el hilo, y el cursor, entonces uno puede medir exactamente dónde aprieta el cursor y entonces le da la distancia, con lo cual se pueden obtener R1 y R2 en base a la conocida fórmula de, digamos, expresión de obtención de una resistencia a partir de un material dado de longitud X, sección transversal A y resistividad ρ. Y bueno, reemplazando nos queda esto que está acá. Por lo tanto, conociendo obviamente la longitud total, midiendo el cursor, la distancia donde apoyamos el cursor, para que el puente obviamente esté en equilibrio, y conociendo la resistencia R sub 0, podemos obtener la resistencia incógnita Rx.